Un cordial saludo a todos. Soy Fausto Varela, responsable de la implementación de la metodología EOS en el Ministerio Global de Empresarios de Impacto de la Iglesia Cristiana Vida Abundante. En este video quiero compartirles este esquema que vamos a tener en las reuniones, en las sesiones nivel 10 de cada semana. Y voy a comenzar compartiéndoles el esquema que tiene esta sesión aquí. Esta es una agenda semanal fija, de manera que no sea necesario estar creando ayudas memoria, estar creando minutas de las sesiones, ni nada por el estilo. La agenda va a ser la misma, va a tener la misma estructura todas las semanas, ¿verdad? Y de esa manera no tenemos que estar inventando el agua caliente en cada una de las sesiones. Voy a comenzar mostrándoles que, como les había mencionado anteriormente, cada sesión tiene un moderador. En esta ocasión voy a ser yo. Tiene un administrador de sesión, ¿verdad? Que es, en este caso, Ariel. Y las sesiones tienen estos dos líderes acá con funciones diferentes. El moderador de la sesión es el que se asegura de ir dirigiendo cada uno de los momentos de la reunión dentro de los tiempos estipulados. Y el administrador de sesión es aquella persona que está encargada del registro de la información y de la socialización de la misma, ¿verdad? Entonces, bien, cada sesión se tiene que crear una nueva de estas. Por ejemplo, esta dice S9 acá abajo, si logran ver, aquí S9. Para la semana siguiente, entonces, el administrador va a tener que crear otra hoja a la cual va a rotular como S10 y luego así solo va a ir editando cada una de las fechas. Em, la siguiente semana después de esta, que sería la 10, va a ser 5 de septiembre. La siguiente semana es 29, pero solo hago esto nada más para explicar eh, qué es lo que va a tener que hacer el moderador, el administrador de sesión, siempre que vayamos a sesiones. Bien, esta sesión nivel 10 tiene tres partes principales. Una introducción, un cuerpo y una conclusión. Es importante eh, que todo que todo se lleve a cabo dentro del tiempo estipulado para respetar el tiempo de cada miembro del equipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir en cada una de estas partes? En las noticias positivas, cada miembro del equipo va a compartir brevemente en una frase. Recuerden que solo tenemos 10 minutos para la fase de reportes y 1 minuto para todos los miembros del equipo para reportar las noticias positivas. Tenemos que tener cuidado en esta fase de reportes de no caer en tentación de discutir algo, porque la fase de discutir es la siguiente, que es en el cuerpo. Acá solo vamos a reportar. Entonces, en la parte de noticias positivas, cada miembro del equipo de liderazgo, ¿verdad? Integrador, visionario, líder de comunicaciones y mercadeo, líder del área de producción educativa y líder del área de los eventos. Los 5 miembros van a compartir su mejor noticia de los últimos 7 días. En una frase, sin necesidad de extenderse. Mi mejor noticia es que pude realizar una venta muy importante. Hasta ahí. Mi mejor noticia fue que logré contactar al señor Carlos Orellana, representante de Dennis Peacock para Latinoamérica. Hasta ahí. Nada de entrar en mucho detalle de que esto era muy importante porque en 1985 se creó tal. No, 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 no. ¿Por qué? Porque solo tenemos 1 minuto y recuerden que cada minuto de más que nosotros nos tardamos, le estamos restando de la parte más importante de la reunión, que es la que todos queremos, que es la que utilizamos para conversar acerca de los problemas que tenemos que resolver. Entonces, esta introducción tiene que ser bien ligera. Luego, el tablero de resultados, tenemos 4 minutos para recorrer toda esa información entre todos. Entonces, no podemos tomarnos más del tiempo requerido. Cada quien
tiene que reportar sus metas. Cada líder responsable tiene que reportar los resultados semanales de sus metas. Lo mismo con la revisión de rocas. No hay espacio ahí para discutir. Tenemos muchas veces una roca o cuando no ha progresado mucho o un resultado cuando ha sido muy bajo. Nos sentimos culpables quizás y queremos empezar a discutir, a excusarnos. No, es que tal persona no me envió tal reporte que yo necesitaba. Hay que evitar todo eso porque es innecesario, ¿verdad? Lo que sí debe ocurrir es que cada número que esté bajo en estos reportes tiene que, digamos que tenemos un número bajo en asistencia. Entonces vamos a poner aquí tablero de resultados, ¿verdad? Y pleca asistencia, ¿ok? De esta forma nos aseguramos de que el problema ha sido capturado y que no se nos va a olvidar en el resto de la reunión. Ok, entonces, aquí en las noticias, vamos a una parte que dice noticias, digamos, del equipo o de, digamos, de la global de empresarios en pacto. Colocamos aquí entre paréntesis headlines porque es lo que ocurre en un noticiero. El headline se le llama a esa cinta que está cruzando por debajo de un noticiario de información muy breve, muy breve. Un headline es, por ejemplo, cuando está un locutor de un canal de televisión, de CNN, de cualquier noticiario, y el locutor está hablando de otra noticia, pero abajo aparece una cinta de una noticia internacional, como por ejemplo que dice, en Afganistán acaban de estallar 400 barriles de uranio crudo, por ejemplo, ¿verdad? O que el presidente de China acaba de firmar una resolución con Taiwán y qué sé yo. Noticias breves. Ahora, cómo lo vamos a relacionar esto con la global de empresarios en pacto? Estas noticias que están acá difieren de las noticias positivas porque estas noticias pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, tal hermano de la comunidad salió muy contento con la presentación del señor Carlos Orellana. Ah, muy bien. Siguiente, puede ser que, bueno, tal hermano de mentorías dice que le gustaría que hicieran más reuniones en vivo, por ejemplo. Un comentario. Entonces, generalmente los comentarios positivos no requieren de mayor discusión y algunos comentarios negativos pueda que sí. Digamos que alguno de los miembros del equipo o de la global de empresarios tenga alguna queja. Entonces, esta queja cual sea su nombre, se debe registrar acá para tratar como un problema, ¿verdad? Entonces, el administrador tiene que estar muy atento de registrar todo lo que pueda derivar de acá. La mayoría de los problemas que se van a ver acá en el cuerpo derivan de un número que está por debajo, derivan de una noticia mala, de una queja. Y luego puede ser que derive también de la revisión de las tareas. Para la revisión de las tareas, igual vamos a compartir el documento del registro de tareas para que miremos más claro. Vamos a ver. Ok. En el momento de las tareas, igual, blanco y negro solo se reporta como ejecutado o no ejecutado, ¿verdad? Nuevamente, el moderador de la reunión tiene que asegurarse de que va conduciendo la reunión. Por ejemplo, aquí. Ok, vamos a comenzar. Vamos a ver las tareas. Ok, traer los 5 roles esenciales de cada función. Ok, Belinda. Entonces, la hermana Belinda puede decir ejecutado. Entonces, el moderador registra la información. Traer los 5 roles de la función del diseño. Si se necesita una función más, colocarla. Ariel, no ejecutado, le va a decir. Entonces, el administrador tiene que colocar ahí no ejecutado. Ok,
Y eso es todo lo que se ve en el registro de tareas semanales. De nuevo, les comento, hay que aguantar la tentación de querer discutir algo en la fase de reportes, es decir, en la fase de la introducción, ¿verdad? Si ustedes ven que en la fase de introducción hay algún problema con el registro de las tareas, entonces vamos a poner acá tarea, hermano Ariel, ¿ok? En la reunión no vamos a resolver la tarea, en la reunión lo que vamos a hacer es nada más eh, identificar el problema, discutir y solucionar por qué es que no se cumplió esa tarea, ¿verdad? Puede ser que dependa de otro factor externo, ajeno al miembro del equipo, puede ser que dependa del cumplimiento de algo más de otro miembro del equipo que tenga relación, pero lo importante es saber que en la fase de introducción no se va a discutir nada. Todo lo que sea un problema acá se va a registrar acá abajo. Entonces, ya terminamos la introducción. La introducción solo puede durar 10 minutos para que le dejemos la mayor parte del tiempo a la, eh, a la parte de discusión. ¿Ok? Entonces, esa es una reunión que dura 30 minutos. Tenemos 10 minutos de introducción, 15 minutos de cuerpo y 5 minutos de conclusión. Bien, aquí tenemos un listado de temas que vamos a discutir. Rara vez se logran discutir todos en una sesión de 90 minutos. Lo más que puede alcanzarnos es a discutir y resolver de 3 a 4 problemas. Esto quiere decir que una reunión de media hora probablemente solo salgamos habiendo resuelto uno. Entonces, no es de desesperarse. Lo que vamos a hacer aquí es priorizar. Cuando tenemos esta lista aquí, lo primero que vamos a hacer es consultar con el resto de los miembros si hay un tema que agregar, ¿verdad? Entonces, si no hay más temas que agregar, entonces pasamos a lo siguiente, que sería la dinámica de quitar, dejar o combinar. Entonces, el moderador tiene que ir pasando uno por uno y consultando. Ok, organigrama de rendición de cuentas, ¿lo quitamos, lo dejamos o lo combinamos? Bueno, pueden decir lo quitamos porque ya resolvimos el problema. O si un miembro piensa que se debe dejar, entonces el problema debe quedar. No necesariamente quiere decir que se va a discutir en esta sesión, pero el tema debe permanecer en pantalla, en la hoja. Ok, definir plazos de solicitud y entrega de materiales de las coordinaciones. ¿Se quita, se deja o se combina? Yo creo que este está muy relacionado con los eventos realizados, pueden decir. Entonces, en ese caso, se combina, ¿verdad? Se colocan en la misma línea. Digamos que tienen relación entre sí. Entonces, el moderador tiene que estar listo para colocar esa información de tal manera que sea considerado como un solo problema. Ok, la queja del hermano de la Global de Empresarios, ¿se quita, se deja o se combina? Se deja, dice uno, entonces se deja. Tarea del hermano Ariel, ¿se quita, se deja o se combina? Bueno, se quita porque realmente solo es necesario que el hermano Ariel complete la tarea o se deja porque tenemos que ver por qué o digamos que alguien tiene una pregunta, ¿verdad? Sobre la tarea del hermano Ariel, entonces se deja, digamos aquí que la hermana Xiomara tiene una pregunta sobre esa tarea. Entonces ponemos aquí pleca y ya pasamos por todos los temas habiéndolo filtrado. En algunas ocasiones ocurre que el tema que se va a tratar acá puede tomar más de 7 días resolverlo. Ese es un indicador muy claro de que ese problema no pertenece a esa sesión, sino a una sesión que se llama reunión trimestral. Entonces, definir plazos de solicitud y entrega de materiales de las coordinaciones es un tema que pareciera que es un tema de reunión trimestral. Entonces, si estos temas son tan grandes que no se pueden resolver en un lapso de 7 días, lo mejor es que se pase a esta hoja que dice recapitulación de temas, ¿verdad? De la reunión trimestral.
Entonces, hoy sí, ahora lo que tenemos que hacer es ordenarlos de acuerdo a prioridad. Digamos que lo primero es el tablero de resultados. Luego, la tarea del hermano Ariel y de tercero, la queja del hermano de la Global de Empresarios. Los demás ahí van a permanecer. Hoy solo vamos a discutir estos tres. Y se comienza en orden. Rara vez el problema que está citado ahí es el problema de verdad. Entonces tenemos que escarbar más. Vamos a comenzar con el tablero de resultados y la asistencia. Hay un problema ahí con la asistencia que está muy baja. Entonces aquí vamos a comenzar preguntando por qué. ¿Por qué la asistencia está baja? Ok, está baja porque no se registraron todos los números. Ah, ok. ¿Y por qué no se registraron todos los números? Ah, porque es que hasta ahora nos damos cuenta de que es necesario hacerlo. Ah, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sí, ahí ya se identificó el problema. El problema era que no sabíamos. Ok. Entonces, ahora sí ya sabemos. Ahora, ¿cómo hacemos para recabar la información anterior de esta asistencia? Ok, hay que recurrir a los cuadernos y probablemente derive nada más en una tarea que sea la persona que está encargada de llevar la asistencia, bueno, buscar esos cuadernos donde está la asistencia y actualizar el tablero de resultados. A veces puede ser un problema mucho más grande. Por ejemplo, descubrimos que los hermanos están teniendo problemas de conexión a esa hora. Podemos descubrir que va a ser necesario hacer una encuesta porque no tenemos toda la información presente en esa reunión. Y cuando pasa eso, entonces no se puede llegar más de ahí, ¿verdad? Porque no tenemos certeza. Entonces, este problema, no sabemos por qué los hermanos no se están conectando y está muy baja la asistencia. Entonces, tiene que hacerse una investigación y alguien tiene que ser responsable de esa investigación. Entonces, lo que vamos a hacer en ese caso es registrar en las tareas, vamos a ver el documento de las tareas, y aquí, ok, entonces aquí vamos a dejar registrada esta tarea que es hasta donde podemos llegar en este momento, ¿verdad? Ok, luego vamos con el tema número 2, tarea, ok, ¿por qué no se completó la tarea? Y ahí vamos a tener que llegar a identificar realmente cuál es el problema, después discutimos cuáles son las posibles soluciones y luego solucionamos, ¿verdad? La parte de solucionar tiene que generalmente derivar en alguna tarea, a veces solo es necesario compartir alguna información. Listo, entonces así vamos pasando por el tema número uno, tema número dos, tema número tres, y ahí ya tenemos un indicador de logro. Y vamos a pasar a la conclusión. La conclusión es breve, tiene que durar 5 minutos. Vamos a pasar a la recapitulación de las tareas. Y en las tareas, entonces, el moderador debe solicitarle al administrador de sesión que nos recuerde cuáles son las tareas, ¿verdad? Y hay que registrar aquí las que no han sido ejecutadas y tenemos pendientes estas tareas. Traer 5 roles para Ariel y realizar la encuesta a los 10 miembros, hermana Belinda, ¿verdad? Y esas son las tareas. Luego regresamos nuevamente al documento de las sesiones y vamos a la parte de difusión de mensajes organizacionales de la semana. ¿Qué son estos mensajes? Estos mensajes son mensajes que tienen que comunicar cada miembro del equipo con sus respectivos equipos. Por ejemplo, el área de producción, el líder del área de producción tiene que reunirse, tiene que pasar esta información al coordinador de comunidad, al coordinador de mentorías y al coordinador de liderando la economía del reino, por ejemplo. Un mensaje que se tenga que difundir al resto del ministerio, entonces tiene que comentarse acá, ¿verdad? Luego vamos a pasar a la parte de la puntuación.
La puntuación se va a hacer con base en estos criterios. Entonces el moderador va a preguntar, Ariel, su puntuación, 6, con base en estos criterios, ¿verdad? Hermana Xiomara, 7. Hermana Belinda, 8. Hermano Saúl, 6. Hermana Jimena, 5. Entonces promedian y ese es el valor que va a ir colocado acá, ¿verdad? Vamos a ver qué se... Ok, entonces promedio 5 de 10, por ejemplo. Y ahí ya termina la reunión, ¿verdad? En ese momento eh, ya pues concluye la reunión y ya no hay más discusión posterior. La meta es que todas las sesiones lleguen a ser sesiones de entre 9 y 10, ¿verdad? Pero la mayoría de los equipos comienzan con 4 o menos, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a reuniones muy inefectivas en la mayoría de los equipos de trabajo. Entonces, al principio cuesta un poco, pero poco a poco, ¿verdad? Alrededor ya de unos 2 meses de reunirse de manera semanal, ya todo el mundo ya se siente cómodo con la estructura. Lo que sí puede ocurrir es que más adelante se requiera más tiempo a medida que se van agregando más miembros al equipo, o a medida que vamos viendo que hay más trabajo que hacer. Eso con el tiempo se va a ir viendo. Perfecto, espero que este video les haya sido muy útil. Muchas gracias.